noches. Mire, había quedado en decirnos la fecha del No, examen extemporáneo. no había quedado yo en nada, porque para eso cada quien tiene que justificar y luego de admitir y de ver las justificaciones, entonces se da, si no, no se da. Si son admisibles o no, Pero es trámite de coordinación, ¿verdad? pues ese trámite, ustedes saben, ustedes leen el contenido del reglamento y, y si se considera suficiente, entonces, pero ahorita ya Mire, estamos es que el fuera de trámite es tiempo. a los 3 días y se envió antes de los 3 días. Los compañeros que estamos esperando que usted nos diga cuándo nos lo va a realizar, la solicitud, ¿verdad? La carta a coordinación con las pruebas, ¿verdad? Y coordinación nunca nos contestó. Pero, yo me acuerdo que usted había dicho que iba a preguntar con coordinación No, y no, coordinación. sí, no. Entonces, ¿qué Si pasaría están ahí, licenciado? suficientemente justificadas, sí, ¿verdad? Porque si no hay justificación documental de la causa a no haberse examinado en el momento, pues entonces no se da, porque no es que hayan 2 etapas del examen o 2 exámenes. Si el que no se pudo hacer uno, puede hacer el otro. No es así, compañero. Pues sí, pero en el caso de que sí esté justificado y se le haya enviado en el tiempo requerido a coordinación, Pues eh, habría que verlo, habría que pero verlo. ¿cómo se debería de verlo? Porque no entiendo, la verdad, Bueno, cuál procedimiento va usted a utilizar, cómo cómo lo va a ver. pues yo tampoco sé porque he estado de examen en examen con los exámenes de retrasado, con los exámenes de ustedes. Ya, pero entonces nos quedamos en lo mismo, no sabemos cuál qué sigue. Pues sí, Pienso que prácticamente usted se debería de abocar a coordinación, ¿verdad? Con el coordinador y preguntarle, ¿verdad? Sugeridamente, no sé, con respetuosamente, ¿verdad? Le sugiero eso, ¿verdad? Porque somos varios los compañeros que tenemos la solicitud a tiempo. en todo caso, si se hiciera el examen, no se haría escrito. Ya, Escrito ya pero no se sería puede de hacer. que nos dijera la fecha, ¿verdad? Pero primero habría que ver si realmente justificaron o no, Sí, pero como que le ¿verdad? correspondería a usted verificar eso, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero ya ahorita ya estamos ya próximos al segundo parcial. Bueno, vamos a seguir con la clase. Dicta, disculpe, buenas noches. Y con respecto a las notas, Las notas ya mañana se las voy a trasladar. Las notas ya mañana se las traslado. gracias, Ya licenciado. están hechas, ya están colocadas. Bien, habíamos hablado la vez pasada de el asunto de la validez de acuerdo a las diferentes etapas, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa medieval, pues San Agustín de Hipona lo que dice es de que pues hay una ley eterna, pero él menciona 3 o 4 leyes eternas, pero en realidad solo es una, solo es una. Y esta razón admite que la ley eterna es la razón ordenadora del cosmos en el mundo humano y que también hay una ley positiva producto de la razón humana de acuerdo con esa ley eterna, es una ley que no es justa, pues no es ley, ¿verdad? También está la ley natural, es una que la equipara a la ley positiva, ¿verdad?
y dice que es la misma ley eterna, en tanto se aplica al ser humano. Distinto habla Santo Tomás de Aquino, y entonces se habla también de que esta sociedad medieval se caracterizó por la pluralidad de ordenamientos jurídicos y por la diversidad de fuentes de creación del derecho. La aparición del Estado moderno secularizado, pues, trae como consecuencia la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente. Y la racionalización también del material jurídico disperso. Eh, y el derecho es establecido en la ley por el Estado, y su obediencia pues no depende de un fundamento trascendente o intemporal, sino depende de su positividad, de haber sido puesto por el soberano. Y entonces el Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho, ¿verdad? Es soberano. El concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder, y que además carece de las instancias superiores que lo legitiman. Y ese hecho va a afectar de manera significativa el papel del juez. Antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía un cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Pero ello no es posible en la siguiente situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya se realiza la etapa posmodernista, por ejemplo, en la época en que la escuela histórica alemana interviene. Y en ese momento, pues ellos se oponen a esa forma de actuar del juez, ¿verdad? Por eso se dice que este hecho va a afectar de manera significativa el papel del juez. Y antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía un cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Ello pues ya no va a ser posible en la nueva situación, ¿verdad? Porque hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Y bueno, el movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se propusieron ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían desde tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales y políticas del momento. Y la codificación, pues, permitió, por una parte, la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de derecho en oposición a una tradición jurídica como única fuente de validez del derecho. Pues a su juicio, el derecho del código era insuperable y completo y contenía los preceptos jurídicos necesarios elaborados racionalmente por el legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no sea la ley del código. Y entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, la exégesis, se encuentra primeramente el fenómeno mismo de la codificación, que hace que el código se constituya en el manual, prácticamente, o un prontuario básico, donde el operador jurídico, sin mucho esfuerzo, hallaba la solución del caso. El código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. Eso en primer lugar. Y aquí está un poco. En un segundo lugar, pues la elaboración y primacía del argumento del legislador racional o de autoridad del legislador, que le atribuía a este la calidad de sujeto infalible o le imputaba ciertas características que garantizaban pues su racionalidad.
Se suponía, por tanto, que si el legislador es racional y su actividad también, pues su resultado no es otro que la ley positiva, que debe serlo también, ¿verdad? Por supuesto. Y por consiguiente, el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa ni arbitraria, sino del poder objetivo y justo. Además de lo anterior, este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. De ahí que lo mejor es someterse al dictado de la autoridad soberana. Y en tercer lugar, que la tesis de la separación de poderes, que desde Montesquieu se convierte en fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y del ejercicio del poder dentro de este. Y según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas, atribuyéndole al legislativo el poder de creación del derecho mediante la ley y al poder judicial el poder de su aplicación. Y finalmente, pues la necesidad de certeza del derecho. Para los partidarios de la exégesis, la anticipación y exactitud y las consecuencias de su comportamiento, pues eran las mejores, pero al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, pues el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios. Entonces, el positivismo sociológico no acepta, digamos, esa forma de pensar en la que realmente el juez solo tiene que repetir las palabras de la ley, que era la escuela de la exégesis. En un inicio, antes de que se diera el Estado moderno y las repúblicas se organizaran, pues se aceptaba, ¿verdad? Se aceptaba que el juez pudiera tener cierta libertad para resolver, cierta libertad para aplicar un criterio para resolver. Ya con la escuela del exégesis ya no se puede, sino que la interpretación del derecho se le da al legislador, tomando en cuenta que el legislador era una persona pues infalible, ¿verdad? Se le tenía en gran estima al legislador. Y es por eso que surge lo que se llamó después, o lo que se llama, pues, el positivismo sociológico, ¿verdad? El positivismo sociológico, que es eminentemente antiformalista, ¿verdad? Y el positivismo sociológico señala los límites y debilidades de la codificación y el positivismo legalista formalista. Con la aparición de nuevas tendencias en el pensamiento jurídico de corte sociológico y las críticas de las concepciones socialistas, comenzarán a señalarse los límites y las debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Según Perelman, en la segunda mitad del siglo XIX y como prolongación de la escuela histórica de Savigny, se opera un giro hacia una visión funcional del derecho. Los defensores de la concepción sociológica del derecho piensan que este sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no admite la idea de que la ley sea una simple forma vaciada de contenido. Y la ley tiene un contenido, pues obviamente. Obviamente no se trata de un contenido moral como lo suponía totalmente, es decir, un contenido totalmente moral como lo suponía el justnaturalismo, sino que
de un contenido dado por la intención o querer del legislador a través de ese medio. Y entonces ahí es donde se señalan los límites y debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Y sus defensores aceptan que sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero que a diferencia del positivismo legalista y formalista, no se acepta que el juez simplemente vacíe su contenido para resolver. Y ese contenido de la ley no solo es moral, como supone el naturalismo, sino que lleva la intención del legislador mediante la ley. ¿Y qué intenciones tiene el legislador? ¿Será que son sacrosantas? ¿Será que es un legislador que es infalible realmente? ¿Será que tiene una conciencia pura? ¿Será que lo que dice es cierto? ¿O será que lleva intereses? Que tiene intereses, ¿verdad? Eso no se sabe. Pero entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve la ley? ¿A quién va dirigida? ¿Para qué? ¿Qué intereses protege? ¿Por qué el legislador es el único que puede tener la facultad de interpretar la ley y no el juez, que es el que le toca aplicarla, pues? Entonces, y realmente no sé cómo se habrá hecho para coordinar esa función entre el legislador y juez a la hora de resolver un caso, ¿verdad? Y, y esa teoría del positivismo sociológico antiformalismo, pues, tiende a señalar esos límites y debilidades de la codificación y de esa institución impuesta de no querer, de que solo el legislador era el que interpretaba, ¿verdad? Y también, pues, este punto nos va a llevar a lo que es la obediencia al derecho, ¿verdad? Porque debemos obedecer al derecho, que ese ya sería otro punto, pero antes de eso, vamos a ver algunas otras cosas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el concepto de validez en el formalismo jurídico. Hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hay una filmina que habla un poco de lo que piensa Hans Kelsen, ¿verdad? Cómo ve la validez formal y material de la norma jurídica, porque él es el autor de la teoría pura del derecho. Por ejemplo, Alexis señala que el concepto de validez jurídica puede entrar en colisión con el concepto de validez social y validez moral, que es lo que acabamos de ver con el positivismo jurídico sociológico, ¿verdad? Y respecto de lo primero, pues Alexis precisa que lo adecuado para el sistema jurídico no lo es necesariamente para la norma aislada. Y en el caso del sistema jurídico constitucionalizado, su validez se supedita a la eficacia de las normas que a él pertenecen. De suerte que si las normas aisladas pierden su eficacia, no significa que la Constitución y el sistema jurídico en general pierdan su validez jurídica. Lo que sí sucede cuando las normas que pertenecen al sistema jurídico dejan de ser en general eficaces, como cuando las normas pertenecen al sistema, como cuando entran en competencia dos sistemas jurídicos, cuando hay conflicto en un país, ¿verdad? Que está la constitución vigente del gobierno que es atacado pues por un levantamiento social o por grupos beligerantes que llevan otra constitución. Y por el contrario, una norma aislada válida conforme a un ordenamiento jurídico generalmente eficaz no deja de serlo porque no sea obedecida generalmente o porque su desobediencia no sea sancionada. Y en este caso, la eficacia social, a diferencia del sistema jurídico en general, no es condición de su validez.
de su validez jurídica, pues, por supuesto. Y respecto de lo segundo, afirma que los sistemas de normas que no formulan ni explícita, ni implícita, ni explícitamente una pretensión de corrección no son sistemas jurídicos y por tanto no pueden valer jurídicamente. Sin embargo, cuando esta es formulada de manera defectuosa y el sistema es evaluado como injusto, pues el sistema solo deja de ser válido si se le debe negar la validez a tantas normas que no exista la cantidad mínima para que se pueda considerar que existe un sistema jurídico. De eso infiere Alexis que la validez jurídica de un sistema jurídico como un todo depende más fuertemente de la validez social que de la validez moral, ¿verdad? Y bueno, pues Martín Roldán y Fernández Suárez distinguen entre validez formal, que es lo que sostiene también Hans Kelsen, y vamos a ver, que remite a la cuestión de la vigencia, existencia o pertenencia dentro de la norma, dentro del ordenamiento jurídico. Y en esta forma de validez se identificaría con la idea de validez propuesta por Bobbio. Que prioriza el aspecto formal de producción de una norma y que conforme a ella se sostiene que una norma es válida porque existe dentro de un ordenamiento jurídico si cumple, y esa es la validez formal, si cumple con un mínimo de requisitos, tales como este que dice aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones formales de una norma? Pues ese proceso de condiciones formales o validez formal recae en precisamente en el proceso de creación de la norma. ¿Por qué? Porque significa que la norma ha sido creada según la forma y el procedimiento establecido por el propio ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es ese procedimiento, jóvenes? ¿Cuál es ese procedimiento? Pues es el procedimiento legislativo, en el caso de nuestro, ¿verdad? El procedimiento legislativo, cuya validez en general descansa en una norma fundamental o una regla de reconocimiento. Segundo, que la norma haya sido creada según la forma y el procedimiento, pero además que haya sido dictada por el órgano o la autoridad competente. Y tercero, que la norma tenga coherencia lógica. Esto es, que no sea incompatible con los otros enunciados válidos del sistema, ¿verdad? Del resto del ordenamiento. Y la validez normativa se entiende como sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante. En este caso, la validez se concibe como una derivación de la existencia y como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado del derecho. Y en esto hay que tenerlo presente. De haber actuado conforme al derecho. En este caso, la validez se concibe como una derivación de la existencia y como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado por el derecho. Es decir, ¿existe la norma? ¿Fue emitida por el organismo legislativo? Sí. ¿Sufrió el procedimiento legislativo? Sí. Bueno, entonces la norma ya existe. Y eso es la validez normativa. Porque la validez normativa presupone la vigencia o validez formal de la disposición o norma, por supuesto. La validez sociológica de la norma se identifica con la eficacia señalada por Bobbio, según lo cual lo importante es saber si la norma realmente es aceptada y obedecida por sus destinatarios o, en el caso de ser transgredida, si funcionan los órganos y mecanismos coactivos para lograr su forzoso cumplimiento. La validez axiológica del derecho remite al problema de los valores en el derecho y especialmente al problema de la justicia. Y esta forma de entender la validez jurídica considera que una norma o un sistema jurídico, para ser considerado válido y obedecido, debe cumplir con ciertos requisitos de contenido adecuado
a un determinado sistema de valores. Y en ese sentido, pues la vigencia también, que es un estricto sentido, se encuentra asociado al concepto de eficacia jurídica o de entrada en vigor de la norma, que en el sistema jurídico lo es cuando su promulgación y la producción produce consecuencias jurídicas obligatorias. Finalmente, debe señalarse que la comprensión del concepto de validez jurídica es importante. En esta concepción de la validez jurídica es importante hacer algunas precisiones conceptuales sobre la relación del concepto con otras nociones. Validez y aplicabilidad, por ejemplo, el concepto de aplicabilidad tiene que ver con la posibilidad real de una norma de producir efectos jurídicos. Y en relación a ello, sostiene Guastini que las condiciones de aplicabilidad de las normas están determinadas por otras normas positivas y no se identifica el concepto de validez. En consecuencia, es posible que un sistema jurídico atribuya efectos jurídicos solo a las normas válidas, como puede suceder que atribuya efecto incluso a las normas que no tienen validez. Y se colige que una norma viciada, inválida, por decirlo así, en muchos ordenamientos puede ser aplicada de la misma manera que una norma válida. Puede aún no ser aplicable en virtud, por ejemplo, de metanormas que regulan sus efectos jurídicos temporales. O sea, porque el derecho tiene una validez temporal de aplicación y eso tiene mucho, y una validez espacial de aplicación, ¿verdad? Y eso de la validez espacial de aplicación, pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con el derecho internacional privado, porque ¿qué es lo que el principio que fundamenta el derecho internacional privado? Pues es la aplicación de las normas en un territorio que no es el propio del interesado, sino que los derechos de una persona puedan prevalecer aún en otro país. El derecho a un nombre, a su persona propiamente, a su existencia, a un registro, a una personalidad, a una familia, a un estatus, ¿verdad? A su trabajo y todo. Todo eso tiene que ser respetado y aceptado en otros países. No solo respetado, aceptado, pues. Porque si no, como sucedía antes, ¿verdad? Que cada individuo que quería viajar, como en el caso de Marco Polo, pues tenía que demostrar qué fuerza tenía y qué conocimiento para poder sobrevivir. Y tanto es así que Marco Polo, pues es hijo de un navegante y él es su padre, pero abandonó a la mamá y Marco Polo cuando crece está ávido de experiencias y quiere aprender muchas cosas. Y entonces lo que hace es de que se esconde en el barco del papá, ¿verdad? Y se va con él. Y cuando llegan a Mongolia, ¿verdad? Lo que se llamó después Mongolia, él le va a vender unas mercancías al rey mongol, creo que era Kublai Khan. Creo que era el segundo, no era Genghis Khan, era Kublai Khan. Y entonces resulta que le lleva esos productos y en eso, cuando lo está desempacando, resulta ahí Marco Polo. Y entonces, ¿qué hacer, verdad? Porque a ellos los capturaron por ahí en el ínterin del viaje, ¿verdad? Y entonces los llevan a presentar con el emperador Kublai Khan. Y Kublai Khan pues oye al papá, oye al tío, de que son navegantes, pero le dice que ellos han cometido un delito porque no han pedido permiso para ingresar. Entonces los manda a la cárcel. Y este muchacho, Marco Polo, pues lo que hace es de que le dicen también que a él lo maten de una vez y él le dice, no, le dice, ¿qué sabes hacer? Le dice el emperador. Y él le dice que describe pues
poemas y lugares bonitos y todo eso. Y entonces eso le interesa al emperador y le perdona la vida temporalmente, ¿verdad? Mientras él puede, pues, contarle historias de cosas que ha vivido o que han pasado, ¿verdad? Toda gente tiene su parte sensible. Y entonces, así es como lo deja vivir, ¿verdad? Pero esa era la forma de vida en ese tiempo. Ya, ya ahora que tenemos el derecho internacional privado, regresando al tema, entonces hay tratados, hay convenios con los cuales se puede hacer diferentes eh, pedidos, ¿verdad? Incluso los pedidos de extradición. Pero el derecho internacional privado se trata de que una persona pueda viajar a otra llevando consigo misma su situación, su condición jurídica, ¿verdad? Y que la pueda hacer valer en otro país. Y por eso fue que se crearon los pasaportes y los tratados y un montón de cuestiones que protegen al ciudadano. Porque si no, ¿qué haría el turista si se va a otro país? ¿Qué haría? Entonces, el concepto de pertenencia pues remite a la idea de que una norma jurídica parte de un sistema jurídico, de la misma manera que se afirma que determinado objeto forma parte de un cierto conjunto. Usualmente se considera que los criterios para determinar que una norma pertenece a un o no a un sistema jurídico es el de la legalidad, y eso ya lo hablamos, que fue producida por un órgano competente, y deducibilidad, que quiere decir que la lógica de las normas se deriva lógicamente de otras normas y criterios que a su vez son reconocidos como criterios de validez en determinada sociedad. Y el positivismo, sin embargo, solo admite la legalidad como criterio de validez. Y como consecuencia de lo anterior, algunos autores identifican la validez con la pertinencia y consideran que la validez de una norma es condición suficiente y necesaria de su pertenencia al sistema jurídico. Pero validez y pertenencia no son propiedades equivalentes, debido a que si bien la validez como legalidad implica que una norma pertenece a un ordenamiento jurídico, la sola pertenencia no presupone la validez, pues a este último pertenecen otras normas que no han sido producidas legalmente. Y tal es el caso de la norma suprema o las normas últimas no recurribles, como las sentencias dictadas en última instancia. Entonces vamos a... Miren, como se trata de que ustedes reciban toda la, digamos, toda la información de lo que es el tema, vamos a dar aquí un poco lo que piensa Hans Kelsen acerca de la ley y de la moral, ¿verdad? Hans Kelsen dice también, habla también de las condiciones materiales de la norma, no solo las condiciones formales. Y esto ya lo han recibido ustedes en primer año, en primer semestre. Condiciones formales son estas. Condiciones materiales es lo que la norma contiene, lo que dice la norma. ¿Qué es lo que prohíbe, manda o permite? Y eso va en el contenido. Y eso va desde el contenido de la norma hasta la interpretación de la misma. Y esas no son condiciones formales, son condiciones materiales. Si contradice la norma superior, es inválida por vicio sustantivo o de contenido. Y entonces la validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento respetado en normas superiores, que es un proceso legislativo. Lo que les venía diciendo, ¿verdad? Y la validez tiene ámbitos diferentes de validez. Ya cuando uno estudia propiamente la norma, pues, de acuerdo con Hans Kelsen, que él elaboró su teoría pura del derecho, y dice que a la norma no hay que relacionarla ni con ideología, ni con la moral, ni con la ética, ni con la justicia, ni nada. Pero entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Verdad?
hay espacios ahí que se van quedando sin una explicación lógica, ¿verdad? Y sí, él dice que las condiciones de validez de la norma pueden ser formales y materiales. Y que permanentemente dice que la validez es la existencia específica de las normas jurídicas, o sea, en la manera que ha sido creada por una autoridad conforme a un procedimiento, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Y qué ocurre si una norma deja de ser aplicada, si sigue siendo válida o deja de ser válida. Si una norma deja de ser válida, todo el ordenamiento jurídico deja de ser válido. ¿Será que es así? Y si en general el ordenamiento jurídico es obedecido o aplicado. O sea, si en general es eficaz, sigue siendo válido. Y en cambio, si en general el ordenamiento jurídico deja de ser obedecido y aplicado, pierde su validez. ¿Por qué? Porque la eficacia es una condición de la validez, no es la validez misma, porque es una condición. Y una norma pierde su validez y deja de ser eficaz, pero para ser válida necesita ser creada conforme a las reglas establecidas. Y no es simplemente la eficacia la que hace la validez, sino sería pasar del mundo del ser humano, del deber ser. Todo lo que es eficaz sería válido. No necesitaríamos reglas en este caso. Todo lo que hacemos sería todo debido. Pues entonces, si, si la eficacia no hace la validez, pues por supuesto que no la hace, porque de lo contrario pasaríamos del mundo del ser al del deber ser inmediatamente y todo lo eficaz sería válido. Y esto sería pues un jardín de rosas. No necesitaríamos reglas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. En cuanto al siguiente punto, las razones para obedecer el derecho, vamos a verlas posteriormente porque es un punto, un punto que tiene muchas implicaciones, incluso con el Estado de Derecho, ¿verdad? Así es de que yo voy a dejarles este video, jóvenes. Solo me dicen si lo ven, por favor. Te dejo también un link. Sí se ve, licenciada. Sí se ve. Gracias, compañera. Muy amable. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a analizar el capítulo 2 del libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Este capítulo lleva el título de El derecho y la moral. Pero antes de comenzar, hay algo que quiero contarte. Y es que en la descripción de este video vas a encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle. Además, y como ya lo sabes, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito. Por eso, si querés tener acceso a todo el material, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción del curso que quieras hacer. Y eso no es todo. En el primer comentario de este video, te voy a dejar un enlace a nuestra página web, donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado y, como siempre, absolutamente gratuito. Ahora sí, sin más dilaciones, comencemos con esta clase. Al empezar este capítulo, Kelsen hace una breve remisión al capítulo anterior, donde estudiamos las reglas de derecho. Es por ello que es bueno dedicar algunos segundos a recordar cómo era el formato que nos presenta Kelsen sobre las reglas de derecho. Según Kelsen, una regla del derecho establece que si A es, entonces B debe ser. Por ejemplo, si un individuo comete un robo, debe ser condenado a una pena de prisión. Ahora bien, cuando en una regla del derecho expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no se le adjudica a esta palabra debe ninguna significación moral.
porque la regla de derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho positivo tal y como ha sido establecido por las autoridades competentes. Entonces, de acá es que se desprende que el derecho positivo y la moral son, según Kelsen, dos órdenes normativos completamente distintos uno del otro. Y esto debe quedar claro desde este instante. Según Kelsen, el derecho positivo y la moral son dos cuestiones completamente distintas y no tienen por qué tocarse. Pero Kelsen también hace la aclaración de que esto no significa que haya que renunciar al postulado que establece que el derecho debe ser moral, porque precisamente solo considerando al orden jurídico como distinto de la moral es que se lo puede calificar de bueno o malo. Y según este autor, el derecho positivo puede, en ciertos casos, autorizar la aplicación de normas morales. Y por citar un ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en el artículo primero, dedicado a las fuentes y aplicación, establece que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Este es solo un ejemplo de los muchos que hay en cualquier ordenamiento jurídico, ya sea el de Argentina, el de España o el de México. Pero lo que nos dice Kelsen es que el derecho lo que hace es delegar en la moral el poder de determinar cuál va a ser la conducta a seguir. Pero cuando una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, adquiere por esta circunstancia el carácter de norma jurídica. Es decir, y volviendo al ejemplo que dábamos recién, cuando el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina delega en la moral el poder de determinar cuál va a ser la conducta a seguir, es el mismo código, el mismo derecho quien le otorga a esta norma moral el carácter de norma jurídica. Es decir, que no se resuelve un caso aplicando una norma moral, sino que se resuelve este caso aplicando una norma jurídica. Además, desde el punto de vista de la moral, la norma jurídica puede ser buena o mala, puede ser justa o injusta. Es decir, que hay un juicio de valor emitido sobre la base de una norma moral y por consiguiente extraño a la ciencia del derecho, porque no es pronunciado sobre la base de una norma jurídica. Pero los únicos juicios de valor que la ciencia del derecho puede pronunciar son los juicios de valor que comprueban la conformidad o la oposición entre un hecho y una norma jurídica. Como por ejemplo, si yo robo, el derecho puede pronunciar un juicio de valor que relacione el hecho del robo con una norma jurídica que prohíbe robar. Entonces, este hecho va a ser declarado lícito o ilícito, legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. Es decir, que pueden existir juicios de valor desde el punto de vista de la moral, pero que son juicios de valor extraños a la ciencia del derecho. Por ejemplo, se podría considerar que está mal condenar a la pena de muerte a una persona, pero ese juicio de valor es extraño al derecho del país que prevé la pena de muerte. Y en esta relación del derecho y la moral, Kelsen va a ir incluso más allá. Y Kelsen nos va a decir que aquellos que consideran justo o injusto un orden jurídico o cualquiera de sus normas, se funda normalmente no sobre una norma de una moral positiva, es decir, sobre una norma que ha sido puesta, sino simplemente sobre una norma supuesta por aquel que está considerando justo o injusto un orden jurídico o cualquiera de sus normas. Por ejemplo, una persona X podría
considerar que un orden jurídico que permite el aborto es injusto porque no garantiza la vida desde la concepción. Este es un juicio de valor que proviene desde la moral y que por ende es extraño a la ciencia del derecho. Ahora bien, está claro que este juicio de valor proviene de la moral, pero no hay una norma puesta en la moral, sino que es solamente una norma moral que supone esta persona X que emite este juicio de valor. Es claro que esta norma moral solamente es supuesta por esta persona X o por un grupo de personas y constituye para esta persona un valor supremo, que para esta persona es evidente, pero no es una norma que haya sido puesta. Y también podemos colocarnos en el punto de vista opuesto, porque podría haber una persona Y que considere que un orden jurídico que no permite el aborto es injusto, porque no garantiza el derecho a decidir de la mujer. Y este juicio de valor también proviene de la moral y proviene de una norma supuesta por la persona Y que considera que las mujeres tienen derecho a decidir. Es por ello que no importa el punto de vista, se puede estar en cualquiera de los dos extremos, pero son juicios de valor que provienen de la moral y que son extraños a la ciencia del derecho. Porque la ciencia del derecho no debe realizar juicios de valor sobre lo buenas o malas que puedan ser las normas, sino que la ciencia del derecho debe relacionar hechos con normas jurídicas, porque las opiniones de las personas son divergentes en cuanto a los valores que deben considerarse como evidentes. Y no es posible realizar todos los valores en el mismo orden social. Así, por ejemplo, van a haber muchas personas que van a considerar que el aborto debe ser ilegal y van a haber otras muchas personas que van a considerar que el aborto debe ser legal. Y estos juicios de valor que veíamos recién son juicios de valor que provienen de la moral. Y Kelsen va a decir que estos juicios de valor que provienen de la moral tienen un carácter subjetivo. Tienen un carácter subjetivo porque no se fundan en una norma positiva, sino que se fundan solamente en una norma que es supuesta por la persona que emite este juicio de valor. Y por el contrario, los juicios de valor que debe emitir la ciencia del derecho, que son los juicios de valor que verifican que un hecho es o no es conforme a una norma positiva, tienen un carácter objetivo, porque se refieren a los hechos por los cuales la norma ha sido creada. En consecuencia, la ciencia del derecho no puede declarar que un orden jurídico o una norma jurídica sea justa o injusta, porque este juicio se funda en una norma moral, es decir, en un orden normativo diferente e independiente del derecho positivo. Es decir, que se funda en un juicio de valor con carácter subjetivo. Es decir, que el derecho no puede decir que la existencia de una norma que permite el aborto es justa o injusta, porque este juicio de valor proviene de la moral, y la moral es una cosa completamente distinta al derecho, que nos permite obtener juicios de valor con carácter subjetivo, es decir, que varían de una persona a otra. Y para finalizar con este capítulo 2, Kelsen dedica algunos párrafos a analizar la justicia. Y lo primero que nos dice es que la justicia no se presenta casi nunca como un valor relativo, ni que vaya a cambiar de un lugar a otro, sino que la justicia es un valor absoluto. Es un principio que pretende ser válido siempre y en todas partes. No importa el espacio o el tiempo, sino que la justicia es eterna e inmutable. Y nos dice Kelsen que ni la ciencia del derecho positivo, ni ninguna otra ciencia han podido determinar el contenido de la justicia. Es decir, que según Kelsen, es imposible determinar científicamente, es decir, de manera racional y fundándose sobre la experiencia, cuál es la naturaleza
de la idea de justicia. Y también es imposible obtener una definición de la noción de justicia, porque todas las tentativas hechas en vías de obtener una definición de justicia han conducido a fórmulas completamente vacías, como por ejemplo, hace el bien y evita el mal, a cada cual lo suyo, hay que mantenerse en el justo medio. Todas estas nociones de justicia, según Kelsen, son fórmulas absolutamente vacías de sentido, porque la justicia absoluta es un ideal irracional. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario para poder seguir mejorando. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito. Ya se fue la licenciada, puede salirse. Se fue la señora. Se desconectó. Con la pena. Pónganle el dedo, hombre. A la culera, muchacho. Hay que funarla. Está Estoy jodido, violando sus ya nos llevó derechos. la chingada. Va a ver cómo nos fue con esos exámenes. Hay que mandarlo al No, ni Congreso. droga. ¿No viste que la Igual mañana sube notas y Se queden callados. ahí se recuerdan. Hay que Ahí se recuerdan que mañana interpelarla. suben notas, a ver qué tal. Nos va a socar porque ese examen venía marciano, muchacho. Sí, nos va a socar. Esta clase siempre he tenido miedo con esas pendejadas que pone. Y ahorita Si nos se unimos. fue y ya estuvo. Ni cuenta. O sea, dice Oscar, mi clase fue tan rápido, dice. Ni feliz noche, dijo. Ni feliz noche. Hay que escribirle y decirle, mire, por favor, puta, no nos deje así, pues. En la Sí, que próxima uno clase no sácame sabe la si madre. terminó la clase o no. Capaz que en la otra clase nos pone otro video o el mismo. Se durmió. Si salimos muy mal todos, mucho hay que pronunciarnos. Dice que si alguien tiene duda o algún comentario. Del video. Todos los problemas son por el Sergio. Y si nos unimos. Ahí está Sergio para representar. No, ni droga. Desde lo de la Carlita ya no representa a nadie, muchacho. Peligroso hacer eso. No miras, pues, que la Carlita me odia ahora. Desde ese día me odia. Yo estoy asustado, por no decirte la palabra exacta, de que ella me vaya a tocar en el privado, porque si ella me toca en el privado, ya me jodí, no lo gano. Dios guarde. Yo no recibí clases con ella, pero lo que me han contado sí es película de terror. Ajá. Es una licenciada que nos dio a nosotros Civil 3, que nos hizo unos exámenes, Abdi, donde el examen venía con errores. Venía, sí, es Carla Cáceres, cabalmente. Venía en el examen una escritura donde decía de que si se tenía que hacer si se podía hacer una escritura entre esposos, y cuando uno preguntaba y decía si era una escritura sobre esposos, venían un montón de opciones. Y ya saben ustedes de que dentro del Código Civil dice de que si es una escritura entre esposos es prohibida. Y entonces ella como que todas esas preguntas eran correctas. Entonces toda la gente sacó 12, 15, 18, porque son los 3 temas. Y cuando le dijimos de que había error en eso por la prohibición, entonces dijo, ay, miren, disculpen, les vamos a hacer el examen, les vamos a poner eso porque lo que ustedes dicen es correcto,
y nunca nos lo resolvió. Y para terminarla de fregar, cuando nosotros le empezamos a presionar y todo lo demás, como yo iba a ir a hablar a decanatura por ella, de que nos arreglaran y que la obligaran a arreglarnos el examen, entonces empezó a odiarme. Sí, pues. Por meterse, y como yo, por meterse a Redentor, siempre salí crucificado, ¿no? Literal, conmigo fue en tercer semestre, creo, porque nos hicieron un cambio de licenciado en sociología, pero fue así de la nada y el licenciado, la verdad es que sí, muy malo. Entonces, con otro compañero nos pusimos a representar también y vendidos también. No sé, te soy franco, yo estoy asustado, yo no sé, si ella me toca en mi privado, ya me fregué. Yo sé que no. Ojalá. No, pero al Sergio no lo dejaron vendido, al Sergio, o sea, sí se le apoyó y todo. Sí, cortaron. Ajá, no, lo que pasó fue con el Sergio, es de que él Feliz noche, envió un compañeros. sticker de ella. Ah, ya. Contame, Sí, pues. Anthony, ¿en qué podemos servir? ¿O quién fue el que habló? No, despidiéndome, feliz noche. Feliz noche, muchachos. Aunque sea ED, compañeros, pero no se queden callados. No se queden callados. Están solo escuchando el chisme. Cabal. No, esperemos a ver qué es lo que pasa. Hay que abocarse con los de AED, tal vez hacen algo. Sí, por eso les digo, los que tienen extemporáneo, aunque sea ED, pero no se queden callados. Sí, cabal, o sea, que hay algo. Es nuestro último año, por lo menos hacemos eso. Nos encanta Pues el sí. chisme, dice Cristian Ambrosio. Quedó solo para el chisme. Para que haya testigos, ¿verdad? Para que hagan testigos. Ya sé que con lo que me aman en esta clase, ya no tardarán en sacarme en audio y se lo van a mandar a la Carlita. Cabal. Nunca faltan. Está bueno, pues, que lamento, Pasen compañeros. feliz noche, pues, para todos. Ya estoy grabando, dice Cristian. Ya sé que fuiste vos, Cristian. Yo te voy a ir a buscar entonces. Bueno, compañeros, espero que se les pueda resolver la verdad. La verdad. Bueno. Que descansen. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, jóvenes. Pase noche. Feliz noche.